Ahora sí, pues comenzamos. Nos quedamos en el estudio pasado en que tenemos que ser radicales, ¿no? Incluso por ahí había una letra de un canto que canta o creo que es Marcos Witt que dice: Señor, hazme un radical como el águila volar. No quiero revolotear, señor, hazme un radical. Tenemos que ser radicales en cuanto al pecado de la vista, ¿no? Tenemos que tener temor al infierno y tenemos que eh, tratar radicalmente este asunto porque sí es un asunto, como decíamos, ¿no? Sobre todo para los varones, que es la vista, ¿no? Donde nos llega todo este bombardeo. Entonces, tenemos que ser muy radicales en el temor del eterno. Y vamos a comenzar el día de hoy nuestro estudio. Perdón, las letras rojas, www.descubrelabiblia.org. Continuamos con la serie, las letras rojas, las palabras finales de nuestro amado Yeshua. Y el tema de hoy es Jesús y el adulterio parte 2. Y como subtítulo le pusimos el divorcio. Jesús y el adulterio parte 2. Y como subtítulo le pusimos el divorcio. Entonces, ahora vamos a ver una motivación positiva, sí, que quizás a algunos no les gusta la motivación negativa y se pueden sentir como amenazados, sí, quizá a alguien no le gustan las amenazas, sin embargo, es un tema totalmente que es serio, sí, y aunque no nos gusten las amenazas, pues ahí está la advertencia, ¿no? Tenemos que ser radicales, sobre todo los varones en lo que vemos, ya sea en internet, en todo nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, nos puede gustar a unos, no nos puede gustar a otros, pero eso es lo que nos dice nuestro amado Yeshua. Entonces, ahora, ahora tenemos una estimulación positiva. A veces los niños no les gusta que les diga que si hacen esto, que si hacen aquello, te voy a castigar. A veces a los niños no les gusta, ¿verdad? Que les digamos, haz esto, haz el otro, si no te vamos a castigar, ¿no? Entonces ahora viene una motivación positiva. Sí, también el eterno Dios en su gracia y en su misericordia, no solo, no solo nos amenaza, sino que también nos da premios, ¿sí? Nos da recompensas si obedecemos. Y esto lo podemos ver en donde en el libro de Job. Vamos a nuestro libro de Job. Dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. ¿Sí? Es decir, Job tenía una firme convicción, sí, que al hacer un pacto de no mirar, de no codiciar, de no mirar, eso le iba a traer una recompensa. Ahora, ¿cuál recompensa? Habla de un galardón y habla de una heredad. Habla de una herencia en los cielos, ¿sí? Si queremos una motivación positiva para obedecer, tendremos eh, tendremos una herencia en los cielos, tendremos un galardón, ¿sí? No sé qué premio nos va a dar el Señor, pero les garantizo que cuando recibamos ese premio, ¿sí? Ese galardón, el cual está escrito, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué está escrito que vamos a decir? Justos y verdaderos son tus caminos. Es decir, que cuando el Eterno nos dé ese galardón, nos dé ese premio, nosotros vamos a recibirlo, nosotros vamos a recibir el premio y vamos a decir, justos y verdaderos son
tus caminos. Antes no entendía lo que pasaba, pero ahora entiendo, ¿sí? El galardón va a ser muchísimo más grande, ¿sí? Que esta mirada momentánea, que esta mirada instantánea, pues. O aún ese placer que es momentáneo, ¿sí? Ese galardón, esa heredad que vamos a recibir, es muchísimo, muchísimo más valioso que aquello, que todo lo que podamos obtener, ¿sí? En este mundo, de placer en este mundo. Acordémonos que lo que este mundo nos da, pues es temporal, ¿sí? No se puede comparar con la heredad y la recompensa que recibiremos en aquel día. Y dígame o no dígame, es cierto de todas maneras, ¿ok? Entonces, otra gran motivación que tiene que ver con esta recompensa es una recompensa de cual hablan, por ejemplo, los rabinos, ¿sí? Y que motiva mucho. Hay muchísimas cosas que los rabinos dicen que a uno motiva mucho, y dicen que esta recompensa tiene que ver con tener visión de lo que son las multitudes, ¿sí? La gente, lo voy a poner así. Dicen los rabinos que en cuanto nosotros los que estamos en pacto, los que estamos en este camino, entre más nos abstengamos de ver lo temporal y nos enfoquemos en lo espiritual, ¿sí? Lo que nos dediquemos a ver lo que es santo, lo que es puro, lo que es agradable a Dios, Él nos dará una visión que los demás no van a poder tener. Una visión que que no va a tener límites, pues, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay muchos casos que muchas personas se acercan a uno, hablando del ministerio, y mucha gente habla bonito, mucha gente dice coherencias, palabras y hebreas y todo eso, pero a veces, y llegan con una actitud muy buena, pero a veces no sabemos con qué intención se acercan las personas. Entonces, la visión de la que hablan los rabinos es ver cuando esa persona viene con nosotros, ver esa intención que tiene la persona. O sea, si en verdad es lo que está pasando con lo que nos está diciendo, ¿sí? Espero que sí me estén entendiendo. Ese tipo de visión, esa es la que tenemos que anhelar. Sí, ese tipo de visión que nos va a servir muchísimo, muchísimo en el ministerio. Entonces, en los estudios pasados, si recuerdan, nuestro querido Joseph siempre ha tenido esa inquietud, ese anhelo de tener esa visión profética, y nos lo ha estado diciendo a través de todos esos estudios. ¿Y qué implica una visión profética? Pues esto implica ver más allá de este mundo, ¿sí? Poder tener una visión de lo eterno, de lo espiritual, ¿sí? Que como les decía, poder ver incluso al corazón de las personas, poder ver el interior, ¿sí? De las personas, porque eso es muy útil. Entonces, eso es a grandes rasgos de lo que hablan los rabinos, de la motivación de nuestro querido Joseph, que ha venido queriendo esta visión profética. Y yo lo digo con mucha honestidad, y no lo digo así por decir, pero por ejemplo, a mí se me han acercado muchas personas que, hermano, y Dios lo bendiga, y cómo está, y el eterno, y no sé qué tanto, y pues
Fíjense, aquí en el país de México, el 31 de octubre y el 1 de noviembre se celebra a los muertos. Se pone una ofrenda de frutas, de lo que le gustaba al difunto. Y se dice que vienen un día los grandes y otro día vienen los pequeños. Entonces esta persona se me acercó y me decía, no, hermano, por favor, mire, tenemos un problema, es que primero me llamó y me dijo que su hijo había fallecido y me explicó y le dije pues que estábamos en oración, que lo sentíamos mucho y esto y el otro. Y después, poquito tiempo después llegó noviembre, octubre, noviembre, las fechas de los Días de los Muertos, y me decía esta persona, no, antes me dijo, oye, no hay trabajo ahí donde está usted para mi esposo. Y fui y les conseguí el trabajo, pero nunca se presentaron. Entonces yo dije, Dios mío, esto no, ¿cómo se llama? Pues no es, ¿no? Porque ella me decía muy angustiada que no tenían mucho dinero, no tenían para comer y esto y el otro. Entonces yo le conseguí el trabajo y su esposo nunca fue a ver el trabajo. Y, y yo dije, bueno, entonces tiempo después llegó octubre, noviembre y me dijo, hermano, eh, si puede, por favor, darnos una ofrendita para ponerle ahí en la ofrenda a mi hijo, pues ya ve que es el Día de los Muertos y esto y aquello. Y yo le dije que no tenía, y sí, era la verdad, en ese momento pues no tenía cómo apoyarle, pero a mí lo que se me hacía increíble es que me mandaba música ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero y Marcos Witt y decía cristiana, y después me pide dinero para poner una ofrenda al altar del Día de Muertos. Entonces, eso es, yo lo relaciono con algo así, ¿no? Mirar el corazón de las personas cuando la persona verdaderamente necesita, es cuando uno da, ¿no? Y nos aconseja nuestro querido Joseph, aunque tú sepas que sea para el vicio, para drogas, pues tú dale, así como nos aconseja Joseph. Pero yo en ese momento, en verdad, sí no tenía yo dinero para apoyarle y mucho menos para poner una ofrenda a los muertos, ¿no? Entonces, sí es muy, no, y me hizo muchísimas cosas más. Eso es nada más la punta del iceberg. Y sí es muy necesario tener este tipo de visión profética, de ver el corazón de las personas para poder trabajar bien en el ministerio. Entonces, eso es un anhelo que hace tiempo tenía o tiene Joseph y que ahora, pues a mí también me gustaría, ¿no? Y ahí están las condiciones. Entonces, vamos a ver nuestro siguiente versículo. Dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Proverbios 31:30. Dice la escritura que una mujer hermosa, pero sin sabiduría y sin temor del Señor, es semejante a un puerquito con arete. Imagínese a un puerquito, a un marrano, a un, a un lechón con una racada en la nariz. Pues así dice la escritura que es una mujer hermosa, pero sin sabiduría y sin modestia. Así es que, varones, la próxima vez que veamos una mujer despampanante, imaginémonos a un puerquito con una racada en la nariz. Ahora ya hablamos de una motivación negativa para dejar de ver lo que no debemos de ver, que es temor de Dios, temor al castigo.
¿sí? Una motivación positiva es la promesa de la recompensa. Esa convicción que tuvo Job, a quien Dios llamó varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que él sabía que había una promesa, un galardón, había una heredad para aquel que hace un pacto con sus ojos. Y si aún, aparte de esto, necesitamos algo para que no se nos olvide, sobre todo a los varones que somos muy olvidadizos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo salgo de trabajar, me queda el supermercado de paso y me dice mi esposa, oye, te encargo, no sé, pañales, un shampoo para el bebé, algo, ¿no? Y le digo, sí. Y ya cuando llego del trabajo al supermercado, le tengo que llamar, oye, ¿qué me pediste? Así sea una cosa, oye, ¿qué me dijiste? Una vez me dijo, no, amor, no, yo no te dije que, yo no te dije que fue. Bueno, así somos, ¿no? Los hombres, sobre todo los hombres, somos muy olvidadizos. Entonces, es por eso que el Eterno nos dio un mandamiento, sí, sobre todo a los varones, y nos dio una tremenda herramienta, otro recordatorio que Dios nos da a los hombres para que no dejemos que nuestros ojos anden divagando, anden de traviesos y caigan en este pecado. El Eterno nos dio dice Números 15:32, déjeme tomar tantita agua y ahorita lo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que escogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y le pusieron en la cárcel porque no estaba aclarado qué se iba a hacer, qué se le iba a hacer. Y el Eterno dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como el Eterno mandó a Moisés. ¿Sí? El número 37, franjas en los vestidos. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis. Números 15:32 al 39. Ahora, como ya vimos que el adulterio está relacionado con la palabra apostasía, que significa apartarte del pacto, dejar el pacto de Dios, ¿sí? Pues para eso son estos hilitos con un hilo azul. ¿Y qué es lo que nos hace recordar el color azul? Nos hace recordar lo celestial, ¿sí? Nos hace recordar que todo es pasajero, que debemos anhelar lo celestial, lo espiritual. Así que al observar los tzitzit, tiene que ser un freno y podemos ver lo detallista que es el Eterno al ponernos algo visible para recordar que es
lo que tenemos que estar viendo. Si los tzitzit tienen un hilo de azul, significa que tengo que tener y anhelar una visión celestial, una visión eterna, ¿sí? No poner mi mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Y diga amén o no diga amén, es cierto de todas maneras. Entonces, un aspecto muy importante con respecto a los tzitzit, por ejemplo, dentro del judaísmo, se enseña en un ambiente hostil y hay que cuidar estos aspectos, se enseñan ellos. Y aquí viene el tema, por ejemplo, cómo nos recomendó nuestro querido José para usarlos. Y en Deuteronomio se menciona que están en los 4 puntos de los vestidos. Y esto se debe que en aquella época el hombre usaba una especie de túnica y como la túnica tenía 4 puntas, entonces a cada punta se le ponía un tzitzit. Así que cuando ahora en este tiempo no usamos túnicas, ¿sí? Entonces yo siempre uso una playera interior, ¿sí? Y a veces les hago hoyitos a mis playeras o a veces les pongo, ahorita les voy a enseñar cómo le hago a mi playera, a mi camiseta. Y hay toda una tradición judía al respecto de cómo se hacen los tzitzit, que si llevan 5 nudos, que si llevan 4, que si es el nombre del Eterno, que si es la Torá. Hay mucha discusión en lo que, dentro del judaísmo, pero nosotros simplemente nos acatamos al mandamiento, ¿sí? Y aunque la Torá no especifica cómo se debe de hacer, dice que debe de llevar un hilo azul. Entonces, de manera que la esencia del mandamiento es algo que nosotros observemos y que nos pueda librar de caer en la tentación. Así que eso nos sirve a nosotros, los hombres, que somos tan olvidadizos. Bueno, para empezarles en la mano derecha, yo soy derecho. La mano derecha la que más uso. Aquí traigo un tzitzit y hasta lo fusioné. No lo traigo amarrado, le pusimos tantito, ay Dios, le pusimos tantito fuego para que no se me zafe. Este es el tzitzit que cargo en la mano. Y esta es mi playera interior, la de todos los días. A ver si ahí se nota. Esta es mi playera. No la uso todos los días, ¿eh? Me la cambio, pero es ahí. Ahí están, 2 y 2. Yo les coloco a estas camisetas, les coloco unos seguritos. Ah, ya dónde está mi cámara. Para que no se me caigan. Pero también tengo otras playeras que ya, otras de estas camisetas que ya tienen los hoyitos y ya es más fácil que andar con estas cosas porque a veces estas cositas, los seguritos se caen. Entonces ya nada más, bueno, aquí está el tzitzit y ya nada más es aquí. Se mete en el hoyito de la playera y ya tora. Y ya queda bonito ahí está. Y ya queda así en la playera, en las 4.
Y a veces, como tradición se usa, la oración, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has ordenado en relación a la colocación del tzitzit, y me lo coloco. Pero esa es mera tradición, ¿ok? Entonces es un recordamiento para los hombres que somos, muy olvidadizos, ¿ok? Entonces, así nos lo recomendó nuestro querido Joseph, y así lo usamos porque eh, a veces, a veces se es piedra de tropiezo. Por ejemplo, yo los uso por fuera y no sé si han visto mis fotografías o los videos que subo, que en las fiestas los traigo por fuera, en el donde va el cinturón. Yo los traigo ahí porque hay muchas personas nuevas y, y cuando las personas nuevas llegan, preguntan qué es lo que uno trae ahí y ya uno les da una explicación de lo que se trata, pero, pero a veces es piedra de tropiezo para los que no saben, ¿sí? Como yo tengo muchísimos amigos cristianos, ¿sí? Y a veces ellos, son muy concretos en lo que dicen, ¿no? Mira, ya estás judaizando. Y yo les contesto, pues tú también, porque tú también judaizas, porque la manera de bautizarte es como se bautizó Yeshua, Jesús, y Jesús pues era judío, entonces estás haciendo un acto judío, ¿no? Pero ese no es el tema. Entonces, eh, hay mucho prejuicio, ¿no? Dentro de nuestros hermanos cristianos, pero también hay muchas cosas con respecto a los hermanos del sur. Y, por ejemplo, Joseph nos platica una historia en el audio, en el estudio, y dice que él una vez fue a una congregación allá en Estados Unidos de las raíces hebreas y que él fue a compartir allá con ellos. Entonces dice que se reunían en el día de sábado, en Shabbat, y que por la mañana a él lo invitaron y dice que llegó ahí al lugar, al saloncito donde estaban, dice que traían kipá, traían talit, traían los tzitzit, todos estos, los hombres, y y dice que cuando terminó el servicio, todos se fueron, bueno, la mayoría salió como un, un día de servicio normal, un día de servicio, por ejemplo, cristiano, que termina el servicio y uno se va a comer o a veces hasta se va al zoológico con la familia. Y esto puede ser de tropiezo, ¿por qué? Porque los hermanos del sur nos miran que traemos kipá, nos miran que traemos talit, nos miran que traemos hasta los tzitzit más grandes que ellos, pero estamos violando el día de Shabbat al salir de la reunión y a ir a un restaurante que no es kosher. Imagínense eso, se viola el Shabbat y se está comiendo comida que no es kosher, que no es apta para comer. Y ese es de un lado, y de otro lado tenemos a los hermanos cristianos que dicen, ah, que tú, que la ley, y que no sé qué, y que esto y que aquello. Entonces, por eso es de que nosotros nos instruye nuestro querido Joseph a llevarlos por dentro. Yo he escuchado muchos maestros que dicen, no, ¿qué eso de llevarlos por dentro y que no sé qué? Que no tiene sentido. Tiene más sentido y no es tampoco pena ni vergüenza, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí mis compañeros de trabajo me ven esto y empiezan a preguntar y por qué, para qué y de qué y esto y aquello, ¿no? Entonces, eh, eso sí debemos de tener y de guardar muchísimo cuidado en el uso de los tzitzit, en el uso de la kipá y del talit, que yo no digo que esté mal, pero cada quien, ¿no? Otra costumbre que también,
que es muy bonita dentro de la manera de usar los tzitzit, es que tiene que ir puestos en una prenda superior del cuerpo. Y hay quienes se los colocan en los ojales donde va el cinturón del pantalón. Y aunque no está escrito, solo dice que en la ropa. Entonces, hay una costumbre en el judaísmo que dice que el cuerpo está dividido en dos y que la parte de la cintura hacia arriba es la parte intelectual y espiritual, y que de la cintura para abajo es la parte física, la parte carnal. Y es por eso que dice la tradición que el tzitzit se tiene que poner en una prenda superior, ya que es un mandamiento que tiene que ver con la razón. Está muy lindo, ¿no? Entonces, ya tenemos la motivación negativa, ya tenemos la motivación positiva, que es la recompensa de una heredad, y que, y que yo sé que a lo mejor terminando este estudio, a muchos se nos va a olvidar lo que estamos diciendo. Y tenemos que considerar, tenemos que tener algo en cuenta y que nos ayude a mantener el pacto de no prostituirnos con lo que nuestros ojos miran. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se abrió su micrófono, hermana Patti? Hermano, hermano Patti, ¿quiere decir algo? ¿No? Ok. Entonces, ya tenemos la motivación negativa, les decía, ya tenemos la motivación positiva, que es la recompensa de una heredad. Y yo sé que quizás se nos va a olvidar lo que vimos en este estudio, así que consideremos tener algo que veamos y que nos ayude a mantener el pacto de no prostituirnos con lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Y que si todo esto no es suficiente, entonces todo esto ya nos va a prevenir del temor con lo que vamos a cerrar. ¿Y qué es con lo que vamos a cerrar? Con el tema del divorcio. Entonces, si nos guardamos de todas estas, si nos guardamos de todas estas cosas, les aseguro que no vamos a tener problema con el siguiente tema, que es el divorcio, porque, porque no vamos a tener eh, manera de estar comparando. Sí, y una de las razones que causan el divorcio es el estar comparando y codiciando lo del otro, lo que no nos pertenece. Y por dejar de agradecer al Eterno por la mujer de nuestro pacto, es entonces que viene el problema que se menciona en este versículo. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esto está basado en lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, permítame, 24:1. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
Si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces tiene que ver con Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, vemos que tiene que ver con agradar. Un hombre ve a una mujer porque le es agradable a la vista. Pero en este caso, la única justificación por la Torá para darle carta de divorcio es que el hombre no le agrade, pero que no, perdón, pero ¿por qué no habría de agradarle? ¿Sí? Pues ese es el problema. Yeshua dijo que este mandamiento fue dado por la dureza del corazón del hombre. No era el plan de Dios así, así no era el plan. Dios no tenía el plan de que el hombre se divorciara. Por eso en el Génesis dice, Dios los creó varón y hembra y los hizo una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese es el plan original de Dios. Un hombre, una mujer, en pacto, una sola carne, unidos para siempre. ¿Sí? Un hombre, una mujer, en pacto, una sola carne, unidos para siempre. Ese fue su plan. Pero por la dureza del corazón, ¿sí? A causa de que el hombre estaba simplemente dejando a su mujer, simplemente llegó el momento que por más que la mujer le hacía, el varón la repudiaba. Por más bueno, en términos modernos, que vaya al gimnasio, por más que se esfuerce llegar, tomar pastillas y eso, va a llegar un momento en que si no hay un pacto, un compromiso de parte del hombre, sí, por supuesto que va a querer de cambiar como decíamos, ¿no? De modelo por uno más reciente, ¿no? Y el hombre es muy dado a ver lo que tiene enfrente. Y eso es justo lo que dijo Dios. Eso es justo lo que el hombre tiene delante. El hombre ve las apariencias, pero Dios mira el corazón. Que el Eterno nos ayude a ver el corazón del hombre. Y no solamente las apariencias, ¿sí? Por eso estamos cambiando lo que vemos con los ojos, para mirar más allá de lo que miran y ver el corazón. Esa es mi oración. Y me llama mucho la atención. Pues, muchos dirán, yo estoy recién casado, ¿no? Casi, ya son casi 6 años. Y yo, ¿cómo se llama? A mí, si hay algo, es mi esposa, mi mujer, me encanta, mi esposa, como ahí, comparto la misma opinión de Joseph. Hay veces que yo la miro y digo, ¿cómo es posible que esta mujer se casó conmigo? Y yo le pido, ¿no? Al Eterno que en esta etapa no me permita ver otras cosas, sino que me permita amarla y apreciarle, desearla con mis ojos, porque pasarán los años y así que le pido al Eterno que me ayude a ver más allá de su físico, ¿no? Y amar su alma.
amar su interior, ¿sí? De enamorarme cada día más de lo que es ella como persona y hombre que es una buena persona. Por eso les digo que, que no sé cómo es que una mujer así se casó conmigo. Entonces, así que Yeshua va a amarrar este asunto del divorcio, más allá de las apariencias, más allá de que el hombre le dé carta de divorcio a la mujer, simplemente porque no le agrada. Aquí Yeshua nos va a enseñar cómo se va a enseñar, cómo se va a interpretar este tema del divorcio y tiene que ver con la palabra indecente. ¿Sí? Indecente. Permítame tantito. Los que tomamos el curso básico, sabemos que en la época de Yeshua había una controversia. Estaba en la escuela del rabino llamado Shammai, que interpretaba la palabra indecente únicamente como algún pecado de tipo sexual. Y estaba en la escuela de Hillel, que interpretaba la palabra indecente de una manera muy amplia, de manera que casi que cualquier cosa que no le agradara a uno de su esposa, ¿sí? Ya era motivo para divorciarse. Por si no te cocinan bien, por si le puso mucha sal a la comida, pues ya podías divorciarte de ella. Pero Yeshua se va a poner del lado radical en este tema y dice que no. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? Así que la razón por la que Yeshua concede y permite el divorcio es por causa de fornicación. Y esta palabra fornicación en el griego es la palabra porneia y en su raíz es un pecado de tipo sexual. Y el pecado del tipo sexual rompe el pacto del matrimonio. Dígame, hermano Edwin. Hermano, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho bien. Entonces, ahí según lo que dice nuestro maestro, si una mujer le es infiel, uno puede darle carta, puede separarse de ella y volverse a casar. Exactamente. Así es como lo está diciendo. ¿Me escucha? Se puede volver, se puede Sí, volver a casar. sí, siempre y cuando uno dé carta de divorcio, porque dice que el que la repudia a su mujer, el que se divorcia, a no ser por causa de fornicación, si uno no da carta de divorcio y se separa, y si usted y ella se vuelven a casar, aparte de fornicación, se comete adulterio. Ok, Entonces, tiene que dar uno carta de divorcio, ¿sí? Ya se divorcian y ya cada quien puede hacer, puede rehacer su vida otra vez, pero siempre y cuando dé uno carta de divorcio. ok, ok, Así es como lo está explicando aquí. Y así ok, es como va a gracias. cerrar, de hecho, de nada. Okay. Entonces, decíamos que la palabra porneia en su raíz es un tipo de pecado de tipo sexual. El pecado del tipo sexual rompe el pacto del matrimonio. Y ya vimos que el adulterio, la fornicación, también tiene que ver con apostasía. También el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7 habló de que si el incrédulo se separe, que se separe. Es decir, una persona que está en apostasía, ya sea que es incrédula o ya sea que decide renunciar al pacto, ¿sí? Esa es una causal de divorcio. Pero Pablo advierte que si el incrédulo consciente y no
quiere separarse de su esposo o de su esposa, está bien. En tal caso, no se tiene que divorciar. Solamente si el incrédulo no quiere vivir una vida con una persona que está en pacto. En este caso, no se le puede permitir. ¿Sí? O sea, si la pareja por lo regular siempre comienza uno y uno se va quedando, entonces llega un momento en que si él dice que no se quiere separar, pues así tienen que seguir. Pero si él dice que se quiere separar, entonces hay que separarse. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, en conclusión, una sola razón para el divorcio es la inmoralidad sexual, la infidelidad sexual y la apostasía. Es decir, nosotros que ya estamos en pacto, nosotros que ya creemos en Yeshua, que recibimos al Maestro, si el día de mañana yo decido ser un incrédulo y mi esposa quiere seguir, entonces esa es otra causal de divorcio. Entonces, esas son las causales de divorcio que Yeshua está dando. Entonces, de acuerdo al verso 32, está prohibido separarse de su mujer sin que le dé carta de divorcio. Y en la época de Yeshua se estaba haciendo mucho esto, ¿sí? Es decir, que simplemente se abandonaba a las mujeres y por lo tanto no estaban legalmente divorciadas y no podían volverse a casar. Entonces, a causa de la dureza del corazón de los hombres, se instituye que se iba a dejar a sus mujeres, pero que les dieran carta de divorcio. Y al escribirla, uno como hombre al escribirla, implicaba, sí, que reflexionara, sí, implicaba que si la dejaba ya nunca más, podría volverla a tomar por mujer, sí. Es decir, al redactar la carta de divorcio, uno reflexionaba en cuanto a su mujer y uno pensaba las cosas bonitas y uno pues reflexionaba, ¿no? Abría los ojos, ¿sí? Y después el hecho de dejarla ir y el hecho de dejarla ir, nada más así, pues, y si quería estar con ella otra vez, pues ya no se podía. Dile, Shalom. Shalom. Dile. Hola. Entonces, perdón, mi amor. Entonces, ¿qué nos dice el Mateo hebreo? El Shem Tov, ¿qué nos dice? Pero yo les digo que todo el que abandona a su mujer tiene que darle carta de divorcio antes de despedirla. Si no es así, en la cuestión del adulterio, él es el adúltero y el que la toma a ella adultera. Aquí ya está más claro, hermano Edwin, en el Shem Tov, ¿sí lo tiene el Shem Tov, el Mateo hebreo? Sí. Ok, dice, pero yo les digo que todo el que abandona a su mujer tiene que darle carta de divorcio antes de despedirla. Si no es así, en la cuestión del adulterio, él es el adúltero y el que la toma a ella, adultera. O sea, esto está todavía más fuerte, ¿no? Porque si el hombre no le da carta de divorcio, entonces él es el adúltero. Está siendo partícipe y cómplice y poniendo piedra de tropiezo para que ella cometa adulterio. Entonces, quien abandona a su mujer sin carta de divorcio es culpable de que los dos adulteren. El que está cometiendo y el otro que va a cometer. Entonces, en el tema de mirar, también puede caer en este pecado, ¿no? Ya que la Torah se refiere tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí? Si el Señor está poniendo tan alto este mandamiento,
¿quién podría decir que no ha transgredido este mandamiento? ¿Quién podría decir, no, yo no? Claro que todos hemos fallado y lo que nos debió haber pasado por haber transgredido este mandamiento, tendríamos que haber sido condenados y enviados al infierno, ¿sí? Sin embargo, fuimos recogidos a misericordia. El Señor no nos castigó conforme a nuestros pecados merecían, yo el primero, y deberíamos de haber sido enviados al infierno, pero Dios nos amó con amor eterno, ¿sí? Y aún estando muertos y en delitos y en pecado, en este momento nos dice, no te condeno, pero ve y no peques más. Porque si ahora que ya sabemos, transgredimos el mandamiento, ¿sí? Ya no hay sacrificio por el pecado, ya no hay ofrenda, sino una horrenda, ¿cómo se dice? Expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los perversos. Por eso es tan importante aceptar el pacto para recibir la misericordia de Dios. Aceptar el sacrificio tan grande que fue hecho por nuestros pecados. Aceptar esa bendita sangre, ¿sí? Entonces vamos a terminar con estas palabras. Dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque en el corazón están los adulterios, las fornicaciones, la codicia, la falta de contentamiento con aquello que Dios nos dio. Dice la escritura que el hombre que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia del Señor. También dijo el apóstol Pablo que que causa de las fornicaciones, a causa de todas estas transgresiones a la Torá, a la ley de Dios, es que fue dado el matrimonio, de manera que apreciemos, valoremos y estemos contentos con lo que tenemos y no nos guiemos únicamente por lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Sino por la visión de lo celestial, porque haciéndolo así y haciendo este pacto con nuestros ojos, entonces les aseguro que tendremos un galardón y hemos de recibir una heredad. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy nos impartiste a nuestro corazón. Gracias por aprender a amar aún más a nuestras esposas, haciendo este pacto con nuestros ojos, que nos ayudes a no mirar lo eterno, nos ayudes a mirar lo celestial, lo que no es eterno, a mirar lo que no es eterno, a mirar lo que es celestial, a lo que es eterno, que nos ayudes a tener esa visión profética para que nuestros ojos solamente anhelen verte y, y Señor, te pido que nos ayudes mucho con esto, porque sí, es el bombardeo que tiene uno como varón es muy fuerte, pero es más fuerte tu amor, tu misericordia, la manera en que nos sedujiste es más fuerte y queremos solamente ver lo que tus ojos ven. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, los que van a escuchar después, y te pido por cada uno de ellos para que nos hagas hombres sabios con visión profética y nos hagas mejores esposos, mejores servidores tuyos y mejores en todo lo que hacemos. Gracias, precioso Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Vamos a terminar con... Amén. Permítame tantito, déjenme. Amén.
Permítanme.